Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias públicamente por la presentación y también gracias fundamentalmente al Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, cuyo presidente no veo aquí en este momento, pero le quiero agradecer especialmente la invitación que nos ha hecho partícipe al Colegio de Dentistas, y porque se trata de una organización colegial en donde vive y ha vivido y sigue viviendo, por desgracia, lo que nosotros siempre denominamos como una lacra, lo que es la lacra de la profesión dentro de la odontoestomatología, ¿no? El intrusismo profesional que existe dentro de esa profesión, ¿no? Prueba de ello es que han venido aquí, pues, y se lo agradezco, el presidente del Consejo Andaluz, don Luis Cáceres, el presidente del Colegio de Córdoba, de Dentistas, don Rafael Roldán, y de Huelva, don Eugenio Cordero, y los respectivos asesores jurídicos. Es prueba de que realmente es un problema en el cual toda nuestra organización colegial está implicada, pero que lamentablemente es un problema, es una lacra que no le encontramos una solución definitiva. Y no encontramos una solución definitiva porque realmente consideramos que estamos solos. La organización colegial o las organizaciones colegiales de los colegios sanitarios consideramos que estamos solos o nos encontramos solos para combatir este problema. Consideramos que la inspección hace su trabajo, como bien ha explicado anteriormente el director provincial en Sevilla, pero realmente consideramos que no es suficiente, es necesario un plus más. Encontramos que existen cientos y cientos y cientos de pacientes afectados. Lo que ocurre que es una lacra que no somos conscientes del día a día. ¿Por qué? Porque los casos que tenemos conocimiento directo, pues quizás al menos en odontología, no llegan quizás al 0,01%, que son los casos en los que el paciente o los pacientes sufren algún tipo de lesión. Y es ahí cuando realmente accedemos a esa información y es cuando lo ponemos en conocimiento. Pero eso, indico, es el 0,01%. El resto son pacientes que acuden a este tipo de establecimientos, que no voy a decir sanitarios, ya sea para intrusismo, odontología, fisioterapeuta o el resto de profesiones sanitarias, en donde, bueno, pues se ven involucrados y ven afectados por eso. Frente a ello, yo considero que existe una cierta tolerancia, permisividad por parte de todas las instituciones afectadas, y no digo los colegios profesionales, empezando incluso por los propios pacientes. Los propios pacientes, cuando acuden a este tipo de personas, lo creen en la creencia, algunos engañados, pero otros realmente son pacientes que consideran que ese tratamiento le va a resultar más barato y que, por tanto, acuden a él frente a otros centros sanitarios donde un auténtico profesional va a atender. Y por parte de las administraciones, porque, como veremos a continuación, yo creo que se ven incluso hasta desbordadas por tantos casos de intrusismo que existen en las profesiones sanitarias. Y como veremos a continuación, y ya no solo en las instituciones sanitarias, podemos llegar a decir hasta que España es un país de intrusos, porque a todos les gustan hacer cosas para las que no tienen titulación o capacitación. Pero bueno, eso quizás es exagerar, ¿no? Mi ponencia la voy a enfocar desde dos puntos de vista, incidiendo en dos características del intrusismo en odontología, que quizás también puede dar en otras profesiones sanitarias. Por un lado, lo que es el falso ahorro, que hemos indicado anteriormente, esa creencia por parte de los pacientes que acuden a esas personas, como para un tratamiento que consideran que no es agresivo y que no le va a causar daño, con el pretexto de que es mucho más barato frente al verdadero profesional que está capacitado para ello. Y la segunda es la clandestinidad. Es el principal problema que tenemos en las organizaciones colegiales, la propia administración sanitaria e incluso los cuerpos de seguridad de Estado para intentar luchar o combatir esa lacra, clandestinidad, porque se desarrolla en centros cerrados. Nos encontramos con un delito, un posible delito, que se comete a la luz del día, a la calle, donde puede haber varios testigos sobre eso, ¿no? Entonces, consideramos que existe una generalización del intrusismo. Y fíjense ustedes que esto está generando quizás muchas veces hasta un uso indebido del término intrusismo. El título de esta jornada es el intrusismo en las profesiones sanitarias. Pero quizá tendríamos que bucear sobre la palabra intrusismo.
Muchas veces lo enfocamos desde el punto de vista penal, como magníficamente nos han expuesto anteriormente el fiscal de la Audiencia de Sevilla, pero fíjense ustedes que buceando por Internet el uso del término intrusismo se produce en campos, en aspectos, actividades comerciales que realmente pues nada tienen que ver con lo que realmente nosotros conocemos por intrusismo. Por ejemplo, los operadores de turismo rural, los portales, se quejan, denuncian el intrusismo. Pero es que entre los propios fabricantes de muebles hay denuncias entre ellos por intrusismo. ¿Qué tipo de intrusismo estamos hablando? ¿Intrusismo penal o intrusismo en el otro acepción que anteriormente nos han dicho? Pero los trabajadores de la construcción también se denuncian intrusismo entre ellos. Conocéis también los casos del taxi, el intrusismo que se denuncian entre los propios taxistas. Pero en la seguridad privada, fíjense ustedes, la asociación de peluqueros se denuncian entre ellos porque hay intrusismo dentro de la profesión. Y así podríamos seguir pues, páginas y páginas y páginas donde en cualquier sector introducir la palabra intrusismo, sector cortinas, y siempre habrá una asociación, un grupo de personas que denuncia el intrusismo. El intrusismo entre los profesores del pádel, en la jardinería. Está pequeñito, pero es el intrusismo que denuncia en los panaderos. El tatuaje, pero fíjese usted, hasta los propios políticos se denuncian entre ellos por intrusismo. Entonces, estamos ante una situación que, desde mi punto de vista, estamos quizás haciendo un uso indebido del término intrusismo para plantearlo, para utilizarlo en situaciones, circunstancias, actividades que realmente no deberían tener una protección tan especial como debe tenerlo en el sector sanitario. Por eso, desde mi punto de vista, puede influir o puede estar influyendo que esto estaría produciendo pues, un cierto desinterés por parte de las administraciones, una desatención. Me imagino que lo de los peluqueros pues, irán a la Consejería de Comercio, los taxistas irán a las de Turismo, todas las administraciones van recibiendo ese tipo de denuncias y al final, ¿qué ocurre? Que desde mi punto de vista tratan a todas por igual. Y como bien saben ustedes, no nos encontramos en una situación idéntica, lo que es el intrusismo dentro de las profesiones sanitarias, con el intrusismo de todos estos casos que anteriormente hemos visto. Por tanto, ¿esto qué provoca? Pues que cada vez que exista un caso, una denuncia de intrusismo, bueno, nos metan a todos en el mismo saco y realmente no debería ser. Y si a ello, en el sector concreto de la odontología, odontoestomatología, o incluso en otras actividades como la fisio, pues realmente le unimos la clandestinidad y ese falso ahorro, pues nos encontramos con la situación actual. Es una auténtica impunidad, impunidad por parte de esas personas frente a las actuaciones que cometen ilícitamente. Centrando un poco en el sector de la odontoestomatología, es poco peculiar o quizás distinto al que puede ocurrir en otras actividades sanitarias. A diferencia de otras, las competencias profesionales en el sector de la odontoestomatología están perfectamente delimitadas por ley. No ocurre quizás, o a lo mejor, o puede haber distintas interpretaciones en otros sectores técnicos, arquitectos, aparejadores, ingenieros, o incluso, antes comentándolo con el compañero, en el sector de la fisio, ¿no? Es decir, qué actividades son ilícitas, es decir, que no le corresponde al fisio y cuáles sí. Habría interpretaciones, podría ser dudoso en algunos casos. Pero es que en la odontoestomatología hay una ley 10/86, donde claramente determina o delimita las competencias. Esto para nosotros es una ventaja, indudablemente. Es una ventaja porque cuando una persona hace labores de diagnóstico, prevención, tratamientos de la boca, por tanto, ya está delimitado el espacio físico del cuerpo humano, pues entonces eso le corresponde a los dentistas. Y si hay una persona que no es dentista, es decir, licenciado en odontología, estomatólogo, por tanto, está cometiendo intrusismo. Y eso, por tanto, no hay problemas de interpretación, ninguno. Prueba de ello es que los tribunales de justicia, esos poquitos casos que podemos lograr acreditar ante un juzgado de lo penal, siempre, y además, curiosamente, siempre con el apoyo del Ministerio Fiscal, todos han sido condenados por intrusismo.
A raíz de un comentario que había realizado mi predecesor en la exposición, el fiscal, hubo un caso donde hubo una absolución, lo cuento a modo de anécdota, porque ha comentado que es muy difícil que en una apelación, cuando la sentencia de instancia ha sido absolutoria de un delito, haya una modificación sin celebrar vistas. Pues el único caso que hubo en el juzgado de lo penal en Sevilla de una absolución de un intruso fue apelación sin vista, y como estaba tan claro en los hechos acreditados de que ese protésico dental en particular había actuado en la boca, pues la audiencia provincial rectificó la de instancia y condenó por intrusismo sin necesidad de audiencia previa. Es cierto que son las excepciones de las excepciones, pero es una prueba de lo que estaba comentando anteriormente, que está perfectamente delimitado. Y los competentes para ejercer esa profesión también están perfectamente delimitados, tanto por ley como por múltiples sentencias. Los licenciados en odontología y los médicos especialistas en estomatología. Ambos agrupados en la profesión de dentistas recogido en el artículo 6 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Son los médicos especialistas estomatólogos los únicos que pueden actuar en boca, a diferencia de, a lo mejor, de cualquier otro criterio o interpretación que se pueda dar de alguna sentencia, pero indudablemente no hay ninguna sentencia donde incluso haya un médico que haya actuado en boca que no haya sido condenado por intrusismo. Otra de las características, como he comentado, es donde existe mayor número de casos de intrusismo. No he visto estadísticas de sentencias condenatorias en casos de fisioterapeutas o en podología, en cualquier otra rama sanitaria, pero indudablemente en la odontoestomatología es quizás, o me atrevería a decir, que es la primera profesión en casos de intrusismo desde el punto de vista sanitario. Hay otras profesiones en donde también tienen otros casos de intrusismo, ¿no? Y la otra peculiaridad es que el intrusismo en nuestra profesión está realizado generalmente, no digo siempre, por otra profesión, por otro profesional de formación profesional, que son los protésicos dentales. Si a todo ello le unimos que después todo se realiza clandestinamente, es decir, como dice el diccionario de la Real Academia, de forma secreta, oculta, con especialidad especialmente por temor a la ley, pues tenemos la impunidad que hablábamos anteriormente. Simplemente a título de información y con respecto a las competencias, muy recientemente, pues el Tribunal Supremo, el 27 de noviembre de 2012, Sala de lo Contencioso, una vez más reitera todo lo que yo he dicho anteriormente. Oiga, que los odontoestomatólogos, los odontólogos y los estomatólogos son los únicos que tienen competencia para actuar en boca, desde el punto de vista profesional, no hablamos de casos de urgencia, y cualquier otra profesión, y en este caso en particular los protésicos dentales, no la tienen o carecen de ella. Por tanto, esa clandestinidad que hacía referencia anteriormente, pues indudablemente dificulta la persecución del delito y, por tanto, después la prueba. Y de eso sabemos muy bien todos los que somos letrados de los colegios y los presidentes, ¿no? Otra dificultad es que no encontraremos a nadie que se publicite directamente como dentista, a diferencia de lo que ocurre a lo mejor con los fisios, que no se publicitan como fisio, pero sí con otras terminologías, pues en definitiva se están publicitando para atraer a las clínicas dentales. Pero aquí nunca nos vamos a encontrar donde un protésico dental o cualquier otra persona que no tenga el título se publicite como tal, ¿no? Y por tanto no tendremos indiciariamente una prueba indirecta de que en un lugar se pueda estar cometiendo intrusismo. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues si nosotros vamos por la calle y vemos un cartel de estas características, ¿qué presumimos? ¿Qué imaginamos que es lo que nos vamos a encontrar dentro? Bueno, pues si se publicita como una clínica dental, pensamos que nos encontraremos un gabinete similar al que aparece ahí en la fotografía. Y si lo relacionamos con los protésicos, que es, como he comentado, el mayor número de casos de intrusismo que tiene la odontoestomatología, volvemos a decir lo mismo. Si vamos por la calle y nos encontramos con un laboratorio de prótesis, es decir, con un cartel de esas características, presumimos que nos vamos a encontrar pues un establecimiento donde se fabrican, donde se reparan las prótesis dentales que prescriben, adaptan y colocan los dentistas. Pero, ¿qué ocurre? Pues tenemos que, para atraer a ese paciente a un lugar donde se practica el intrusismo, porque no se hace en la calle, sino que tiene que atraerlo a un establecimiento, tenemos que engañarlo.
hay que engañarlo. ¿Y cómo se le engaña? Pues se le engaña con respecto al tipo de establecimiento en el cual se está publicitando. Después veremos, el otro engaño es el falso ahorro. Ese engaño, pues ya por la propia denominación. Si lo que antes era un laboratorio de prótesis dental, que es la denominación oficial que viene regulado en la reglamentación, pero ya le cambiamos, ya ponemos un centro de prótesis dental, ya empezamos a cambiar la terminología y con ese cambio de terminología, ¿qué estamos haciendo? Pues atrayendo un poco al paciente. Oiga, si es un laboratorio, pero si es un centro, bueno, pero es que sí, nos encontramos ya un cartel de estas características, donde lo que antes era laboratorio, ahora se llama consulta. Bueno, si nosotros vamos por la calle, vemos laboratorio, nos imaginamos la fotografía anterior. Pero si vamos y vemos consulta, la consulta del protésico, la consulta del médico, la consulta del fisio, y si abajo, no sé si se leerá, se pone dispensación directa al paciente, bueno, pues ya esa persona que va por la calle, pues se va, atrae y entra. Y ahora, pues como mi exposición quería ser un poquito más práctica y menos teórica, pues os voy a poner unos casos en donde se demuestra esa... ¿Necesita una prótesis dental? Ahorre tiempo y dinero con el Laboratorio Protésico Dental. Le fabricamos a medida su prótesis dental, sin intermediarios. Rapidez, calidad y ahorro. Visítenos. ¿Vale? Publicidad real de radio de un laboratorio de prótesis dental donde dice visítenos, le fabricamos la prótesis dental sin intermediario, y esta publicidad está en la radio y totalmente permitida y no se combate, o por lo menos no se utiliza la media. ¿Y qué ocurre cuando vemos un cartel que pone consulta de protésico dental? ¿Escuchamos un anuncio de radio que se anuncia y atrayendo al paciente? Pues nos encontramos esto. Nos encontramos, en este caso, con un protésico dental, en esa consulta, donde, sin bata, sin ningún tipo de medida de higiene ni nada, y con unos supuestos títulos ahí al frente, donde se realizan casos de intrusismo. Fíjense, esto es un caso real, publicidad en la radio, publicidad en el gabinete, y finalmente, ¿qué nos encontramos dentro? No nos encontramos la mesa para fabricar, nos encontramos con este otro. Uno era la arcada superior y ahora esta la arcada superior o viceversa. Nos encontramos, por tanto, con un señor totalmente clandestino. ¿Por qué? Porque no se anuncia como clínica dental, pero que en su laboratorio tiene un sillón, y donde pues hace ver a la persona que se sienta ahí que tiene la capacitación, la preparación para eso. Lo pongo también muy rápido, esto quizás lo hayan visto por televisión, ¿no? Después de que nos dé cita, acudimos a la iglesia de Majadahonda, junto a una colaboradora del programa, para comprobar cómo se pasa consulta en un templo. Sí, está bien. En un templo, una iglesia evangélica. ¿Qué tal viene el dentista también? Sí. ¿Pero para usted o para el...? Para los dos. Ya. Y a ver si le pueden poner algo para los dientes. Ah, para corregir los dientes. Ese. Después de entrar en la iglesia, esperamos nuestro turno en el mismo salón donde se celebra el culto. Pero bueno, doctor, ¿cómo estamos? Su sillón dental en la iglesia, en una dependencia de la iglesia. El atuendo, creo que por supuesto sin bata, sin guantes, le explora, le diagnostica y le pasa rápidamente el presupuesto, sin radiografía, sin ninguna otra. Es decir, esta es la realidad o la clandestinidad que es la característica del intrusismo en las profesiones. Por tanto, ya tenemos un caso, una realidad o unas características, el engaño para atraerlo. Y ahora la otra característica que yo quería hacer referencia es el falso ahorro. También se le engaña al paciente con el falso ahorro. Es cierto, y eso no hay que dudarlo, decir lo contrario pues sería mentir. A priori podría ser más barato y de hecho tendría que ser más barato, indudablemente, ¿no?
¿Por qué? Porque si en un tratamiento donde hay una figura esencial, que es el dentista, el que diagnostica, explora, y que según nos han dicho en las ponencias anteriores, tiene que tener un establecimiento sanitario, que en este caso se llama clínica dental, que tiene que reunir unas autorizaciones sanitarias, unas inspecciones, no voy a decir aquí o repetir todos los requisitos que necesitan, pues si no interviene esa persona, pues indudablemente esa parte o esa fase del tratamiento se ahorra. Por tanto, siempre ponemos, y mi presidente pone el ejemplo de las construcciones de las casas. Si vamos a construir o encargamos construir un chalet, indudablemente, si se lo encargamos a un albañil y nos hace la casa sin un proyecto por parte de un arquitecto, pues indudablemente más barato va a salir, a priori, porque no tenemos que pagar el coste de ese profesional básico. Pues aquí exactamente igual, insisto, es a priori. Pero también otra razón por la que a priori es más barato es el defraude a Hacienda. Al ser una actividad ilícita, al ser una actividad clandestina, pues se trata de una actividad clandestina. Profesionales que tienen que pagar por sus impuestos, pues en este caso, al ser clandestino, pues no tiene que pagar, ¿no? Al no ser una actividad autorizada, pues ya hemos visto la cantidad de requisitos que son necesarios y que nos parece muy bien, las medidas de control y prevención. Pero todas esas medidas de control y prevención pues desaparecen aquí, por tanto, el intruso no asume ese coste. Muy importante, y la gente se lo olvida, es una actividad no asegurable desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Todo profesional sanitario, y también nos lo ha dicho don Fernando Marín, exige tener una póliza de responsabilidad civil para hacer frente a las posibles responsabilidades, a los posibles daños causados. Como nos encontramos ante una actividad ilícita, pues una actividad no asegurable. Y, por tanto, al no ser asegurable, no tiene también ese gasto y después veremos las consecuencias. Y, finalmente, por decir uno más, la calidad de los materiales. En los tratamientos dentales, la figura del dentista, del odontólogo-estomatólogo, es esencial respecto a los productos sanitarios fabricados en un laboratorio de prótesis. Porque si bien el protésico responde de lo que fabrica, pero el dentista también responde de lo que le está colocando y adaptando en la boca del paciente. Al no intervenir, pues entonces esa calidad o esas características de los materiales del producto sanitario que se coloca en la boca del paciente, pues también lo desconocemos. Como decía, aparentemente un falso ahorro, o a priori sí, pero realmente es falso, un falso ahorro. Y ahí distingo dos supuestos. En los casos en los que el paciente a priori o aparentemente no sufre daño, que son los casos en los que no tenemos conocimiento, pero realmente sí puede tener mejor dicho, no es cierto ese falso ahorro. ¿Por qué? Porque hay una ausencia del diagnóstico por parte del profesional. Es decir, el ahorrarme esa fase del tratamiento implica que un profesional con la titulación, con la formación, diagnostique una parte de mi cuerpo que es esencial. Al no tener, pues no sabemos posibles consecuencias. Siempre ponemos los ejemplos de que se detectan muchas enfermedades, ya no solo la de las piezas dentales, sino muchas enfermedades a través de la boca, entre ellos, por ejemplo, el cáncer oral, ¿no? Después, como no hay daño a priori, pero no sabemos el tipo de prótesis o el tipo de producto sanitario que nos han colocado. Nos falta la garantía de establecimiento. Hemos visto unas grabaciones reales. ¿Qué garantía nos da ese establecimiento de medidas de higiene, de esterilización? Por tanto, a priori no tengo ningún daño, pero quién sabe si por esa falta de control por parte de las administraciones, por esa falta de esterilización y demás, pues posteriormente voy a sufrir un daño. Daños indirectos puede ser y no inmediatos. Y después me digo, ¿y realmente son más baratos? Pues fíjense, de los casos de intrusismo por parte de que hemos tenido conocimiento en el colegio en los 10 últimos años, el 62% de los casos, de los presupuestos de lo que le ha cobrado el intruso, el precio era igual, relativamente igual o incluso superior. Es decir, que además de ahorrarse todo eso, resulta que no es más barato, porque le ha cobrado lo mismo o incluso más de lo que le hubiese cobrado en una clínica dental perfectamente autorizada con sus profesionales. Y ya si entramos en el apartado de los pacientes con daño, pues imagínense, por lo pronto nos encontramos con la pérdida del importe abonado. Casualmente, nos lo han recordado también esta mañana, cuando llega ya la sentencia, ese intruso pues es insolvente.
Por tanto, olvídese de recuperar la devolución de lo que ha abonado. El padecimiento, sabe que también después es indemnizable, porque los días de baja, pues ese padecimiento, ese sufrimiento que ha tenido un paciente con daños producidos por un intruso, pues no se lo va a quitar nadie, ni nadie tampoco le va a compensar económicamente como consecuencia de esa insolvencia. Después tenemos el coste del nuevo tratamiento. Lo que yo me quería haber ahorrado, pues al final lo voy a tener que pagar. Pagué el primero, no lo he recuperado y además voy a tener que pagar el segundo. Y después ya los daños y esas secuelas. Esas de daños y secuelas que son indemnizables, pero que al no tener póliza de responsabilidad civil, al ser insolvente, pues nunca se va a poder compensar al paciente. Por tanto, pues para terminar esta ponencia, quería exponeros mis conclusiones, ¿no? Desde mi punto de vista, habría que ya incluso hasta diferenciar lo que es el término de intrusismo, la utilización que se hace de esa palabra respecto al intrusismo en el sector sanitario. Hay que diferenciarlo, no podemos estar dentro del grupo de los que denuncian el intrusismo entre el sector de los muebles o de la panadería. El intrusismo en el sector sanitario es mucho más grave, mucho más importante porque afecta a un bien jurídico esencial, que es la salud. Por tanto, tenemos que resaltar, por supuesto, las consecuencias perjudiciales y dar a conocer esos resultados dañosos, graves, para la salud de los pacientes. No digo yo que un sector de los panaderos pues haya problemas, pero indudablemente el bien jurídico protegido, que es la salud de la persona, aquí es prima y, por tanto, es necesario resaltar para dar a conocer a la población general esos problemas derivados por el intrusismo. Es esencial la mayor implicación de la Administración. Consideramos que por falta de medios, por falta de ese desinterés o por tantas denuncias de intrusismo en tantos los sectores, pues resulta que a lo mejor la Administración está colapsada. Bueno, yo no digo que no se persigan otros casos de intrusismo, pero yo lo que sí digo es que el intrusismo, como he dicho antes, en los sectores sanitarios no se puede comparar con lo anterior. Por tanto, tiene que haber una mayor implicación. Y como consecuencia de esa clandestinidad que habíamos hecho referencia anteriormente, los colegios no podemos entrar allí y analizar, investigar. Necesitamos de una autoridad. Y esa autoridad consideramos que tiene que ser la Administración sanitaria la que tiene que dedicarle un mayor esfuerzo. Sobre todo, mayor esfuerzo para combatir esa publicidad engañosa para atraer a los pacientes. Eso sí es público, eso no es clandestino, eso lo vemos todos los días. Y ahí pensamos que no se adoptan las medidas necesarias. Y finalmente, como una medida que también se ha comentado anteriormente de la dificultad que tiene, es la de las medidas preventivas o cautelares. Lo que no es admisible es que en un establecimiento se esté cometiendo el intrusismo, se denuncie, se impute, se condene al cabo de 5 años, pero que en ese establecimiento o en ese lugar se siga practicando intrusismo. Es necesario agilizar esas medidas cautelares para que cuando se detecte un caso de intrusismo, como las cucarachas, se aparece una convencido de que hay más, pues entonces que se adopten medidas. Sé que ese tipo de clausuras o de cierres, sé que son medidas con riesgo, pero no hay otra posibilidad y, por tanto, quizás, desde nuestro punto de vista, esa sería una de las principales medidas a adoptar. Y, por tanto, como ya no me queda más tiempo, agradecerles la presencia y muchísimas gracias.